¿Cómo eliminar el moco y la flema? En esta charla no solo te voy a contar las enfermedades que ya conoces como la alergia, la sequedad de garganta, el estrés y las infecciones aumentan el moco en tu garganta, sino que te voy a contar causas que tal vez ignoraban y pueden ser parte del problema. ¿Sabías que problemas del estómago pueden aumentar la flema en tu garganta? Pero lo más importante de todo, no solo te voy a revelar las causas, sino que te voy a contar cómo mejorar la alergia, cómo mejorar los problemas gástricos, cómo mejorar la sequedad de garganta y mucho más. En esta charla, todo sobre mocos y flemas en la garganta. Empecemos. Esto que está acá es un moco, es una flema. Y déjame decirte una cosa, tal vez algo de lo más importante de la charla. Mientras menos hidratado estés, mientras menos agua tomes, peor para vos. Más te va a costar eliminar la flema, más te va a molestar. ¿Por qué? Porque el moco está formado por azúcar y proteínas, esto verde que ves acá. Sin embargo, tiene un núcleo, tiene una parte que está compuesta por agua. El moco lo que hace en nuestra garganta, en nuestra nariz y demás es protegernos. Cada vez que vos respirás virus, bacterias, polución, mugre, etc. Todo eso queda pegado en los pelitos de la nariz, pero también en el moco, que en general nuestro cuerpo lo elimina y de esa manera te protege tus pulmones de muchísimo daño. Ahora, la parte interna del moco está formada por agua. Mientras menos agua tomes, más duro va a ser ese moco porque menos agua va a tener y va a tener más azúcar y más proteínas. No solo va a cumplir más difícilmente su función, sino que también va a ser más pegajoso, más difícil de sacar. Va a comenzar a acumularse y a vos te va a costar mucho más la tos. Vos vas a ver que tosés y que el moco no sale. En cambio, cuando estás bien hidratado, el moco es más fluido, cumple mejor su función, es más fácil sonarse la nariz, no se acumula en los huecos que están en los huesos del cráneo que se llaman senos paranasales, disminuye el dolor de cabeza y el dolor de cara que muchas veces tenés por estas enfermedades. Entonces, hidratate correctamente. Número 2, estas células que están acá, que por ejemplo son las que están en tu tráquea, son las que producen el moco. Todas estas células producen el moco. Pero fíjate esto, en la parte superior, supongamos que por acá pasa el aire, acá hay otra capa de estas células, existen estos pelos, como si fueran escobillones, se llaman cilios. Los cilios todo el tiempo van a barrer el moco hacia arriba. ¿Para qué? Para que llegue a la garganta, caiga en el esófago y vaya hasta el estómago. Aunque te sorprenda, nuestro cuerpo produce hasta 1 litro de moco por día. Mucho de ese moco va a parar al estómago, donde el ácido del estómago destruye este moco y lo hace desaparecer junto con bacterias, virus y polución. Esta es la manera que tiene nuestro cuerpo de protegernos. Ahora, si estos mocos están duros, o si vos fumás, o si tenés algunas enfermedades, estos cilios se paralizan y el moco empieza a aparecer. Es ahí donde aparece la tos, que muchas veces no es efectiva, es ahí donde aparece esa sensación fea en la garganta, es ahí donde a veces te pica la garganta cuando estás irritada, o sentís una sensación extraña. Yo te voy a contar que incluso el estrés puede darte esa sensación extraña. Esto está descrito. Esto es muy importante. Hay causas que están en tu estómago y que nosotros no la conocemos y aumentan la cantidad de moco en la garganta y muchas veces le culpamos a otras cosas. Por eso presta mucha atención a esto. Nuestro estómago tiene sus células y una capa de moco especial que no es igual a la garganta, que tiene la capacidad de soportar el ácido que está presente en él. Sin embargo, muchas veces por enfermedades o por hábitos que tenemos, ese ácido regresa hasta el caño que conecta entre el estómago y la garganta. Ese caño se llama esófago y tiene una compuerta abajo. Muchas veces enfermedades o hábitos nuestros hacen que esa compuerta o esos músculos se relajen y el ácido pueda volver. Cuando el ácido vuelve, corroe, inflama y produce que estas células produzcan más moco. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si a vos te arde la boca del estómago, si muchas veces sentís como un gusto ácido en la boca, o si el dentista te dice que tenés los dientes dañados porque muchas veces son micro reflujos que ni siquiera te das cuenta, eso irrita tu garganta, eso produce tos seca, eso produce aumento del moco y eso produce una tos inefectiva muchas veces. Ahora, muchas veces incluso ese ácido puede microaspirarse
hasta el pulmón, llevando a que ocurra asma o que en realidad se cierre, que ocurra una broncoconstricción, que se cierren los bronquios por la irritación. ¿Qué podés hacer para mejorar esto? Evitar alimentos como cebolla, ajo, jengibre, evitar el café, evitar el mate, evitar el alcohol, bajar de peso, pero sobre todo lo que podés hacer es evitar comer comidas copiosas, es decir, comer mucho y sobre todo después acostarte. Si disminuís la cantidad de comida y sobre todo si esperás 2 horas para acostarte, el reflujo debería mejorar mucho. En otras situaciones es muy importante, si estas son las patas de tu cama, las patas donde apoyas tu cabeza, poner ladrillos que la levanten hasta 15 centímetros. Sabemos bien que eso mejora el reflujo gastroesofágico. Entonces, ya sabes que si mejoras el reflujo, mejorarás estos síntomas tan molestos. Vamos a lo segundo, alergias. Las alergias las tenemos casi todos. Llega la primavera, se nos tapa la nariz, no podemos respirar, tenemos moco. Ahora, ¿qué son las alergias? La alergia es una respuesta de nuestro cuerpo exagerada ante algún estímulo. Pelos de nuestro animal, polen de las flores en primavera o en el otoño, ácaros que están presentes en nuestras sábanas, en nuestras cortinas y en nuestras alfombras. Entonces, cuando esto ingresa a nuestro cuerpo lo reconoce como extraño, nuestro sistema inmunológico lo encapsula, trata de destruirlo. Pero como esa respuesta es exagerada, además de destruir el pelo, los ácaros o el polen, se lleva también las células, por ejemplo, de nuestro sistema respiratorio, aumentando así la cantidad de moco como mecanismo de defensa, pero también como respuesta a la irritación por nuestro sistema inmunológico. ¿Qué podemos hacer para mejorar la alergia? La mayoría de los expertos del mundo recomiendan varias cosas. Número 1, no barrer la casa. Cuando barres la casa se levanta una cantidad de polvo increíble en ella. Ese polvo puede desencadenar esa respuesta. Entonces, en vez de barrer, pasa un trapo húmedo. Ese trapo húmedo te permitirá limpiar la casa sin levantar polvo. Número 2, no sacudas las sábanas de tu cama. ¿Por qué? Porque levantarás miles de millones de ácaros. Esos ácaros ingresarán microscópicamente a tu sistema y desencadenarán la alergia. Número 3, trata de detectar qué te causa alergia. Si tenés un animal nuevo, una planta nueva y repentinamente comenzaste a tener alergia, tal vez ahí está el detalle. Yo soy un amante de las mascotas, pero si sos alérgico tal vez no sea la mejor opción dormir con tu mascota o con tu gato y deberías tratar de mantenerlo lo más higiénico posible para que pierda la menor cantidad de pelos. Número 4, evitar las cortinas y las alfombras peludas. ¿Por qué? Porque juntan ácaros y cuando vos caminás los dispersás por todos lados. ¿Alguna vez ¿viste cuando entra el sol la cantidad de partículas que están? Bueno, muchas de ellas son ácaros. Imagínate en una alfombra, imagínate en una cortina. Número 5, y esto es una de las cosas más importantes. Si vos ya sabés que en primavera o en otoño tenés alergia, entonces anda varios meses antes al alergista. El alergista preparará tu cuerpo, tratará de ver qué te causa alergia para recibir la primavera o el otoño mucho mejor. Si vos esperás a la primavera cuando tu nariz ya está tapada, cuando tus senos paranasales ya están inflamados y vas al alergista, él podrá mejorar un poco tus síntomas, pero la prevención de las alergias con un tratamiento con el alergista meses antes es lo que más te ayudará a evitar o a tener menos episodios de alergia. Y lo último y más importante, trata de reconocer cuáles son los alergenos que te producen esto. Vamos a una causa también muy común: sequedad en la garganta. ¿Alguna vez te pasó que prendiste el aire acondicionado o la calefacción y se te secó la garganta y sentiste como que tenías algo extraño y tosés y empeora esa sensación de como si tuvieras moco o un cuerpo extraño? Esta es una de las causas más comunes. Los cambios de temperatura, climas secos, utilizar el aire acondicionado, utilizar la calefacción secan la garganta. Te digo más, incluso las operaciones de amígdalas pueden empeorar la sequedad de garganta años después porque las amígdalas lubrifican la garganta. Entonces, si estos son tus síntomas, está claro que mejorarán tomando agua, pero en especial mejorarán tratando de ver cuál era la causa y tratando de, por ejemplo, utilizar menos el aire acondicionado, menos la calefacción o lo que vos ya sabes que te hace mal. Por otro lado, el hipotiroidismo puede empeorar la sequedad de la garganta. Entonces, si tenés problemas de tiroides y si tenés esto,
tal vez sea un buen momento para ver si estás bien tratado con el endocrinólogo. Infecciones es otra de las causas. Todos conocemos las infecciones, por virus, por bacterias, pero el mensaje que quiero dejarte acá es que los virus y las bacterias inflaman a nuestro sistema, a nuestra garganta. Esta inflamación produce moco que intenta atrapar y nuestro sistema inmunológico destruir. Y acá quiero decirte algo muy importante. Los virus, la mayoría de las infecciones respiratorias altas e incluso también bajas, son causadas por virus. ¿Por qué hago esta exageración de cuando hablo? Porque los virus no requieren en su mayoría un tratamiento específico. Se tratan con mucha agua para fluidificar el moco y poder sacar, con reposo y con tratamiento sintomático. Si tenés mucha fiebre, bajar. No deberías cortar la tos para poder sacar el moco, pero no debes jamás para un virus utilizar antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos son para las bacterias. Tienen que ser recetados para un médico. Y el gran problema mundial actual es que la mayoría de las personas toman antibióticos sin siquiera consultar con un médico y por infecciones víricas. Entonces, no solamente no están tratando la causa, sino que están teniendo los efectos secundarios de los antibióticos: diarrea, cambio de su flora intestinal, aumentando la resistencia a los antibióticos. Y yo estoy seguro que en algunos años la resistencia a los antibióticos, porque las bacterias que nosotros le damos antibióticos cuando no requerimos, van aprendiendo y evolucionando y se van haciendo resistentes. En algunos años, si seguimos por donde vamos, ningún antibiótico funcionará y las bacterias serán un real peligro para la sociedad mundial. Similar pasa con los medicamentos para la tos. Si bien no existe la resistencia a los medicamentos para la tos, exagerarlo es un problema. La tos viene por algo, para intentar sacar aquello que te está molestando. Si vos tomás ante la más mínima tos medicamentos para la tos, es probable que te dure más tiempo. ¿Por qué? Porque vas a tardar más en eliminar eso que te está molestando. La tos no debe cortarse siempre, debe cortarse solamente si te impide dormir, o si tenés alguna cirugía por la cual no podés toser, o si en verdad limita tu calidad de vida. En general, permitile a la tos eliminar aquello que te está molestando. No la cortes. Los antitusivos no son necesarios. Y por último, déjame que te cuente del estrés y después sobre los colores de los mocos y cuándo tenés que consultar. Hay una condición que se llama globus o globofaringio. Es una sensación de una pelota que tenemos atascada acá, que sube y que baja y que no la puedo sacar. Esa sensación se asocia fuertemente al estrés o a la ansiedad. De hecho, vas a ir al otorrino, te va a revisar y te va a decir que no tenés nada. ¿Por qué? Porque el problema es la ansiedad y el estrés. Si querés lo podés leer, se llama globus o globofaringio. Es muy común. Ahora, el color del moco importa. Importa por varias cosas. La primera, si a vos te chorrea la nariz todo el tiempo, eso probablemente sea una sinusitis, sea una rinitis, es decir, un virus que te está atacando las vías respiratorias altas. Si es transparente, en general está bien, porque habla de que estamos bien hidratados y demás. Ahora, cuando el moco se torna amarillo o verde, en general existe una infección y en general esas infecciones pueden llegar a ser bacterianas. No siempre, el moco no define nada. Pero si a esto le agregas que tenés fiebre alta, si a esto le agregas otras condiciones, entonces puede ser necesario que utilices antibióticos. El moco amarillo o verde habla de que nuestro sistema inmunológico está defendiéndonos fuertemente y de que esos son llamados detritos, es decir, mugre que queda luego de la batalla entre los patógenos que nos están atacando y nuestro sistema inmunológico. Y después está el color transparente, pero que tiene burbujas o incluso rojos o con estrías de sangre. Las estrías de sangre se pueden dar por varias razones. Por ejemplo, si son pequeñas estrías luego de una semana de que tosiste, entonces seguramente es irritación de tu garganta y pequeñas lastimaduras. Si en cambio aquel moco que liberás es espumoso, color asalmonado o incluso rojo, esto puede ser por problemas cardiológicos, puede ser por problemas como la TBC, puede ser por problemas como un coágulo en el pulmón. En esos casos yo te recomiendo que consultes al médico, porque con otros síntomas pueden revestir mucha importancia. Por último, ¿cuándo consultar al médico? Para mí lo más importante es si sos una persona adulta mayor y tenés mucho moco, o ya tenías moco y empeoraste ahora que tenés EPOC, si aparece fiebre, si sos hipertenso, diabético, obeso, es decir, si tenés factores de riesgo. En esos casos, consulta a tiempo. ¿Por qué? Porque la mejor manera o el mejor tratamiento es precoz, rápido. De esta manera, seguramente que te curarás y mejorarás. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Espero que ahora puedas mejorar el moco en tu garganta y espero que tengas esto pronto en tu casa. Más información en la descripción y en el primer comentario de este video. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.